vamos a entender un poco qué es lo que nosotros vemos cuando hablamos del espacio R2 o el espacio bidimensional y el espacio R3 o el espacio tridimensional. La diferencia que vemos es que cuando dibujamos los ejes, este tiene dos ejes, el de las Y y el de las X, y este tiene tres ejes, el de las Y, el de las X, y ahora se agregan el eje de la Z. Por ejemplo, en el espacio R2 nosotros vamos a dibujar todas cosas en dos dimensiones, como por ejemplo un cuadrado. Pero si a este cuadrado lo transportamos al espacio tridimensional, acá tendría dibujado el cuadrado en el eje positivo, pero si ahora le agrego profundidad, ya no voy a tener más un cuadrado, ahora voy a tener un cubo, porque ahora tiene una nueva coordenada, que es la coordenada Z. Transporté un cuadrado al espacio tridimensional y el cuadrado se me transforma en un cubo. Y lo mismo pasaría con una esfera. Si yo acá tengo un círculo, lo transporto al espacio tridimensional. Como ven, ahora le agrego una nueva coordenada, que es la coordenada Z. Ya no voy a tener más un círculo, ahora voy a tener una esfera. Bueno, chicos, ahora yo quisiera explicarles más o menos cómo se dibuja un vector en el espacio tridimensional. Como saben, es un poco complicado dibujar los vectores o las figuras en 3D. No es necesario hacerlo a mano, pero siempre es bueno saber cómo se hacen. No es necesario porque hay programas ahora que nos permiten visualizarlos mejor. Lo primero que nosotros vamos a hacer entonces es dibujarnos el eje Z. Este es el eje Z, generalmente es el que siempre nos muestran así. El eje Y, que generalmente es el que tiene sus positivos para el lado derecho. Y acá es el eje X, el que nos cuesta un poco porque lo tenemos que dibujar representado como que sale de la hoja. Este es el eje X. Es como una habitación. Acá hay una pared, acá hay otra pared. Para acá abajo sabemos que están las Z negativas. Para acá están las Y negativas. Y metiéndose para la hoja están las X negativas. Si ahora piden dibujar el vector B y yo veo que tiene tres coordenadas, el origen, y tres coordenadas, el extremo, entonces sé que el vector B está viviendo en el espacio R3. Nosotros sabemos que el primer número es un número que está sobre el eje X. El segundo número es un número que está sobre el eje Y y el tercer número es un número que está sobre el eje Z. Esto es para el origen y lo mismo va a pasar para el extremo. Este está en X, en Y y en Z. Empecemos por el origen. El origen me dice que X es igual a 1. Entonces yo tengo que irme al eje X y buscar el punto número 1. El punto número 1 de X está aquí. Ahora voy al eje Y veo que Y es igual a 2. Entonces voy a buscar el punto número 2. El punto número 2 de Y está acá. Estos están a la altura de Z0 y yo quiero que estos estén a la altura de Z1. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ahora trazar un eje fantasma a la altura de Z1, que es aproximadamente por acá Z1. Me traslado hasta el primer piso y marco una especie de X fantasma. Ahora voy con el X y marco una especie de eje fantasma, siempre en la altura del primer piso. Ahora, estos dos números los tengo que trasladar a los ejes fantasmas. Sabemos que está el número 2 a esta altura y el número 1 va a estar a esta altura. Ahora solo tengo que unir el número 1 y el número 2 en el primer piso de los departamentos. Lo que voy a hacer es poner la regla en el eje fantasma Y y trasladarme hasta el punto número 1 del X y ahí hago las rayitas. Y al revés, ahora me pongo en el eje fantasma X y me traslado hasta el punto 2, pero del eje fantasma Y. Entonces, acá es donde tengo el origen. Este puntito está flotando en el aire. Siempre para tener una buena perspectiva en papel, conviene dejar este puntito en una especie de cubo. ¿Cómo hago este cubo? Ven que acá ya se formó un pequeño planito en el primer piso. Yo ahora, para armar este cubito, para darle una mejor perspectiva, voy a tratar de armar un plano en la planta baja. Me pongo con la regla en el eje Y original y me traslado hasta el número 1 del X original. Hago lo mismo, pero al revés. Ahora me pongo con la regla en el eje X original
y me traslado hasta el número 2 del eje Y. Ven que acá ya me quedó un planito igual a este, pero en la planta baja. Entonces hago unas rayitas y ahí parecería que el origen del vector está flotando. ¿Este es el origen? No. Es una buena forma de ver la perspectiva en papel. Ahora vayamos con el extremo. Hagamos lo mismo. Ahora Z va a estar en el piso 8. Empecemos entonces por Z. Acá me posicioné ya en el octavo piso, en el piso número 8. Ahora trato de ubicarme X en el eje original, o sea, en la planta baja, que es el número 5. Ahora el número 6 del eje Y. El número 6 del eje Y está por acá. Estos tengo que trasladarlos al octavo piso. Para trasladarlos primero tengo que trazar los ejes fantasma. Me pongo en el eje original Y y con esta misma inclinación me traslado hasta el número 8. Y acá tengo el eje Y fantasma. Lo mismo que para el eje X, necesito un eje fantasma en el octavo piso. Entonces, con la misma inclinación, me traslado hasta el octavo piso y trazo un eje X fantasma. Ahora tengo que trasladar estos dos números acá, al octavo piso. Empiezo por el número 6, acá está el número 6, sigo por el número 5, acá llegué al número 5, acá sería el número 5 en el eje X fantasma. Ahora tengo que hacer que estos dos se unan acá en el aire. Pongo la regla sobre el eje X y camino hasta encontrarme con el número 6 del eje X fantasma. Hago lo mismo con el eje Y, me posiciono bien. Ahora camino hasta encontrarme con el número 5 del eje X fantasma. Ahí está. Y acá se unieron el X5 y 6 en el piso número 8. Este es el extremo del vector, o sea, la punta de la flecha. Pero acuérdense en que siempre tengo que tratar de ponerlo dentro de un cubo. Entonces lo que yo voy a hacer es unir el 5 y el 6, pero acá en el piso. Hago lo mismo, pongo mi regla, me traslado hasta encontrarme con el número 5. Pongo mi regla sobre X, me traslado hasta encontrarme con el número 6. Acá se juntan el 5 y el 6 en la planta baja, que sería como decir que es la sombra del extremo. La sombra del origen está acá abajo. Ahora lo único que tengo que hacer es unir el extremo y el origen para obtener mi vector. Ven que el extremo queda dentro de un cubo, el origen queda dentro de un cubo. Esta es la forma de dibujar vectores con lápiz y papel, pero siempre van a tener programas que los van a ayudar a dibujarlos mejor, como por ejemplo el GeoGebra. Bueno, que yo acá marqué un poco más las rayas del cubo para que ustedes vean cómo está flotando el extremo. Acá está flotando el origen. Bueno, ahora lo que yo les quería mostrar es acá en el programa GeoGebra. Dibujé el vector, que es este negrito que ven acá. Desde la perspectiva que teníamos en la hoja de papel, ven que tenemos el eje Z para arriba, el X saliendo de la hoja y el Y apuntando hacia la derecha. Acá tenemos el mismo vector que hicimos en la hoja, pero graficado en GeoGebra para poder verlo mejor. Voy a mover un poco el eje para que podamos apreciar cómo este vector se encuentra flotando en el espacio. Ven que no se encuentra apoyado en ninguno de los ejes.